Muy bien. Bien, señores, entonces, ¿no es cierto? Antes de comenzar, ¿no es cierto?, con este módulo introductorio de lo que es Linux, preparemos inmediatamente la máquina virtual para la instalación de este sistema operativo. Nosotros entonces comienza, instala, ¿ya? Los archivos de Linux, acá los voy a aburrir un rato entonces con la historia, ¿no es cierto?, de Linux, donde involucra a dos modos, ¿no es cierto? Primero la figura de Richard Stallman, ¿no es cierto?, que fue el impulsor del proyecto Gemini, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la de Aristóteles, que a temprana edad, ¿no es cierto?, desarrolló el kernel, ¿no es cierto?, este sistema operativo. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, antes de comenzar, ya, vamos a preparar, ¿no es cierto?, nuestra máquina virtual. Vamos a cargar el pad. Okay. Vamos a cargar entonces el virtual y vamos a crear una nueva máquina virtual. ¿Sí? ¿Crees que te escriba eso? ¿No? A partir de entonces, ¿no es cierto?, vamos a crear una nueva máquina virtual. Bien. Y que nuevo, ¿no es cierto?, y vamos a ponerle un nombre, ¿no es cierto?, a esta maquinita virtual. En este caso le voy a llamar, ¿no es cierto? Excelente nombre. Claro, ¿no es cierto?, Linux. Ok. La imagen con la cual yo voy a trabajar, ¿sí? La imagen entonces con la cual yo voy a trabajar, ¿sí? Voy a seleccionar otro. Bien. Y acá nos vamos a la unidad de 0 puntos. Y acá en la carpeta de sistemas operativos, ojo, usted se puede llevar esta instrucción de Linux y se lo desea para la casa. Bien. O, ¿no es cierto?, puede descargar una de las tantas distribuciones Linux que existen, ¿no es cierto?, en la red. ¿Sí? Existe ese todavía, no lo tiene. No sé, un Linux que después te llegue el link. En Estados Unidos se da todavía. Bien. Pero hoy en día ya prácticamente como está todo cubierto por la red, bien, y el ancho de banda permite entonces descarga en tiempo bastante irrisorio. Ya, las cosas que ya remotamente. Pero es bonito. En Estados Unidos todavía está disponible esa posibilidad. Pero en otros países ya prácticamente nadie, ¿no es cierto?, pide ¿cómo se llama?, la unidad, o sea, el disco, ¿no es cierto?, de instalación del sistema. ¿Okay? Entonces, ¿no es cierto?, al interior del sistema operativos nos vamos a la instalación de CentOS 7. Ojo, hoy en día la distribución CentOS ya está caduca. Bien, de hecho, ¿no es cierto?, CentOS ya, el apagón, ¿no es cierto?, definitivo de CentOS se va a producir en abril del próximo año. Bien, ya ¿no es cierto?, ahí ya corre, o sea, ya no corre más, ¿no es cierto?, desde abril del próximo año en adelante ya CentOS se terminó, se finí, chao, ¿no es cierto?, no hay más. Sin embargo, ¿no es cierto?, el mismo grupo de desarrolladores de CentOS, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, una parte, ¿ya?, del equipo, ¿no es cierto?, de desarrolladores de CentOS tomó, ¿no es cierto?, el código fuente de toda la distribución, ¿no es cierto?, y la rearmó en una nueva distribución que se llama Rocky Linux. Bien. Hoy en día, ¿no es cierto?, Rocky Linux está disponible en su versión 9.2. Bien. O sea, usted, por ejemplo, ingresa al navegador, ¿no es cierto?, va a la página entonces de Rocky Linux. Bien. Y acá, precisamente, ¿no es cierto?, está la posibilidad de descargar la versión 9.3. Vamos, ya. O sea, esto cambia de un momento a otro, ¿no es cierto? Es súper vertiginoso, ¿no es cierto?, el cambio de una versión a otra. Bien, porque hasta la semana pasada estaba disponible en su versión 9.2. Bien, entonces, se descarga la versión 9.3 en este caso. Bien. Y en el caso que usted lo vaya a instalar en su computador personal, bien, tiene que elegir la arquitectura x86-64, que es, ¿no es cierto?, la arquitectura propia de los computadores personales. Bien. Existen otro tipo de arquitecturas en las cuales Linux se puede instalar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ARM64, que es la arquitectura propia, ¿no es cierto?, de las Raspberry, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa, ¿no es cierto?, es la arquitectura ARM64. PPC, ¿no es cierto?, 64DE y S390X
son tecnologías propietarias de IBM. Bien. IBM, ¿no es cierto?, hace ya bastante tiempo que se desligó completamente de la línea de computadores personales, ¿no es cierto? Y el área, ¿no es cierto?, de computación personal se la vendió finalmente a los chinos de Lenovo. ¿Okay? Pero IBM, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy sigue, ¿no es cierto?, muy activo en lo que es computación orientada a servidores y mainframe. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, IBM ha seguido trabajando con otro tipo de arquitecturas más actuales, bien, como la FC90X y la PPC, ¿no es cierto?, 64.000. ¿Ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, si ustedes quieren descargar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esta distribución? Les recomiendo entonces la versión de Debian, ¿ya?, de la arquitectura x86-64. Bien, es la más grande, ¿no es cierto?, es la imagen más grande, ¿no es cierto?, pesa cerca de 8,8 gigas, bien, pero la verdad las cosas que si usted cuenta con una buena conexión, lo va a descargar dentro de muy poco. Bien. Después, ¿no es cierto?, va a ocupar algún software como Rufus, ¿sí?, o ¿cómo se llama? Rufus. Ah, ya. Valena, sí. También. Valena, claro. Claro, Valena también. Yo se lo ocupo para quemar las flash para el, ¿cómo se llama? Para la Raspberry que tengo. ¿Sí? Que tengo vato ciega, ¿no es cierto? Nunca la saqué el empaque, la Raspberry. Voy a traer para que ponga la huella. Yo también tengo las pero así como para poder jugar, para tener estas consolas retro, ¿no es cierto? ¿Y qué me voy a regalar si no se ve el empaque? No, está perdiendo el tiempo. Debe ser una Raspberry 3 o una Raspberry 2. ¿Cómo le digo? Claro, yo tengo la Raspberry 4, la 4 Pi, ¿no es cierto?, de 4 GB, creo. Para lo que necesito, si eso es para instalarle puros jueguitos antiguos, yo feliz de esa cuestión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto?, volviendo al tema, para no desviarnos. Vamos entonces a aludir, ¿no es cierto?, al sistema operativo CentOS 7. ¿Okay? Vamos a marcar el ticket acá donde dice Skip Unintented Installation. Bien, vamos a marcar el ticket, ¿no es cierto?, donde dice Skip Unintented Installation. Yo le digo siguiente, ¿no es cierto?, me voy a quedar con los valores predeterminados que sugiere la máquina, ¿no es cierto?, 2 GB de RAM y una caluga de procesador. Bien, le digo siguiente, ¿cómo vamos a instalar interfaz gráfica? Ya, le vamos a decir entonces que tengo un disco de 30 GB, ¿cierto? Le digo siguiente y ya tengo el resuelto de unidad virtual. ¿Okay? Le digo terminar y ahí entonces tengo mi máquina virtual ya creada. Hacemos doble clic para iniciar, ¿no es cierto?, la carga de este sistema operativo, ¿no es cierto?, la instalación, ¿no es cierto?, de este sistema operativo. Bien. La ventana inicial, ¿no es cierto?, nos presenta esta pantalla en negro donde nos sugiere la instalación de Windows 7. Probar el archivo de instalación antes de instalar precisamente el sistema operativo o, ¿no es cierto?, ya hacer consulta, ¿no es cierto?, de un troubleshooting, ¿no es cierto?, que es, ¿cómo se llama?, un conjunto de preguntas ya preestablecidas con determinadas soluciones para ya resolver, ¿no es cierto?, actividades que puedan tener inicialmente en el proceso de instalación. Como yo tengo plena confianza en el medio que voy a instalar, yo inmediatamente me voy a la primera opción, ¿no es cierto?, y selecciono Install CentOS Linux 7. Bien. Ahí entonces comienza inmediatamente con la instalación de este sistema operativo. Bien. Ok. Tenemos entonces esta ventana inicial de CentOS, ¿cierto? What language would you like to use during the installation process? O sea, ¿qué lenguaje a usted le gustaría contar, ¿no es cierto?, durante el proceso de instalación? Bien. Entonces, dependiendo del lenguaje que usted más le acomode, ¿ya?,
usted selecciona entonces, ¿cierto?, el idioma correspondiente, ¿ya? Y en el dialecto entonces donde usted más cómodo se siente. Bien. En el caso de español chilito le digo continuar. Y acá entonces nos vamos con ciertos parámetros previos al proceso de instalación. Los 3 primeros puntos ya fueron abarcados desde el momento que usted selecciona, tanto el país, ¿no es cierto?, tanto el idioma, como, ¿no es cierto?, el dialecto ya del idioma entonces que usted va a instalar. ¿Ok? Por lo tanto, los primeros 3 puntos no los vamos a tratar. Inmediatamente nos vamos al origen de la instalación. El origen de la instalación, ¿no es cierto?, permite definir cuál, ¿no es cierto?, desde dónde yo voy a obtener los archivos necesarios para la instalación de Linux. Puede ser el medio local, entiéndase, ¿no es cierto?, el archivo ISO de instalación. ¿Okay? A eso se entiende entonces como medio local. Bien, vale decir la imagen ISO que estoy ocupando en este instante para instalar. O tengo la posibilidad entonces de contar con una dirección en la red, desde donde, ¿no es cierto?, se va a descargar automáticamente los archivos en la medida que estos lo requieran. ¿Ok? Si hacemos clic, ¿no es cierto?, acá en los medios locales, bien, o hacemos clic en el origen de la instalación, bien, nos permite entonces definir el medio, ¿ya?, que en este caso corresponde a la imagen ISO que vamos a instalar. O tengo la posibilidad entonces, estando conectado en red, descargar entonces los archivos necesarios para el proceso de instalación. Del mismo modo también tengo la posibilidad de contar con un repositorio, ¿sí? Los repositorios en Linux, ¿no es cierto?, son contenedores lógicos que permiten entonces almacenar una cantidad determinada de archivos para el uso colectivo. ¿Ya? Esto entonces, ¿no es cierto?, me permite contar con diferentes posibilidades de archivos, entonces, ¿no es cierto?, que no necesariamente se descargan de la red, sino que, ¿no es cierto?, se pueden descargar de manera local a partir de un servidor, ¿no es cierto?, un servidor de archivo, ¿no es cierto?, un NAS, ¿ya?, o en el mejor de los casos una SAN. ¿Ok? Entonces, acá ya tengo la posibilidad de descargar, ¿no es cierto?, ya, archivos complementarios. Pero en este caso nos vamos a quedar únicamente con el medio local. ¿Sí? Le digo que acá la selección del software, bien, hace referencia ya a qué tipo de instalación base vamos a instalar. ¿A qué me refiero? Nos fuimos a la selección del software, hacia el lado derecho. ¿Sí? Selección del software. Exactamente, selección del software. Bien. ¿No? A ver, voy a volver. Ah, listo, ya. Solito volví. Ah, ok. Selección del software. Muy bien. A diferencia, ¿no es cierto?, de un sistema operativo Windows, ¿no es cierto?, donde hay un Windows Server, hay un Windows 10, hay un Windows 11, ¿no es cierto?, hay un Windows, ¿cómo se llama? Dentro de los Windows Server, ¿no es cierto?, está el estándar, el Data Center, el Professional, el Enterprise, ¿no es cierto?, hay un sinnúmero de versiones distintas, ¿sí? En el caso de las distribuciones Linux, es uno solo. ¿Bien? Y en el caso de CentOS, ¿no es cierto?, es un solo, ¿no es cierto?, paquete de instalación. El detalle, ¿no es cierto?, es que uno al momento de seleccionar el software define finalmente la función que va a tener dicho sistema operativo. ¿Ya? Perfectamente ¿no es cierto?, en base ya al conjunto base, ¿no es cierto?, uno va a definir finalmente si este sistema operativo va a estar pensado para un servidor de infraestructura, un servidor de impresión, ¿cierto?, o un servidor web, o derechamente, por ejemplo, un computador de escritorio. ¿Sí? O sea, a diferencia entonces del sistema operativo Windows, donde se define, que es un sistema operativo de escritorio, que este es un sistema operativo orientado a red. Bien, en el caso de Linux, exactamente, ¿sí? El archivo de instalación trae todos los componentes necesarios para transformar el computador o en servidor o en un computador de escritorio. Bien, eso, ¿no es cierto?, lo define finalmente usted en base entonces, ¿no es cierto?, a el entorno base que usted va a instalar y finalmente las opciones, ¿no es cierto?, del entorno base que usted va a elegir. Bien, por ejemplo, en el caso de nosotros, ya vamos a instalar un servidor con interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? O la sugerencia, entonces está en la instalación de un servidor con interfaz gráfica de usuario.
Y en base, ¿no es cierto?, a este servidor con interfaz gráfica, se nos va a dar entonces un conjunto de potenciales, ¿no es cierto?, servicios que yo puedo instalar. FTP, ¿no es cierto?, DNF, DHCP, ¿no es cierto?, correo electrónico, ¿sí? Una vez instalado, igual tipo de una nueva herramienta. Por supuesto, ¿no es cierto? O sea, en el caso de CentOS, ¿no es cierto?, y en todas las distribuciones basadas en Red Hat, ¿ya?, de manera automática instalan, ¿no es cierto?, un utilitario que se llama Joom, ¿sí? Y el Joom, ¿no es cierto?, es que es compatible con RPM, ¿sí? RPM, ¿no es cierto?, son los paquetes propios de Red Hat, ¿ya? A diferencia de Debian, ¿no es cierto?, que ocupa ya otro tipo de paquetes llamados Dev. Bien, entonces, en este caso, en base a paquetes de RPM, uno puede instalar otro tipo de programas, ¿sí? De hecho, ¿no es cierto?, le voy a enseñar a instalar algunos programistas en el sistema. Bien, en base a comandos, ¿no es cierto?, es muy fácil de implementar. ¿Ok? Nos vamos con el servidor con interfaz gráfica de usuario sin seleccionar absolutamente nada. ¿Ok? Solamente nos quedamos con el entorno base, le decimos listito, bien, le decimos listito, ok. Ahora, hacia la parte inferior está el destino de la instalación, para decir, indicar, ¿ya?, en qué, ¿no es cierto?, en qué disco lo voy a instalar, ¿ya? Al hacer clic, automáticamente detecta un disco con la 30 GB y marca el ticket, ¿no es cierto?, de donde voy a finalmente instalar dicho sistema. Por lo tanto, no hago absolutamente nada más acá. Clic en listo, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto? Ahí se seleccionó ya la instalación. ¿Okay? Ahora, acá en las opciones de red, ¿no es cierto?, dice red y nombre del equipo. Bien. Es aquí donde normalmente uno le pone el nombre a la máquina. Bien, recordemos, ¿cierto?, o cuando instalábamos el sistema operativo teníamos que cambiar el nombre de la máquina para indicar cuál es la función que va a tener finalmente el computador dentro del entorno de red. Aquí también, ¿no es cierto?, es donde nosotros también vamos a definir el nombre de la máquina al momento de instalar el sistema operativo. En este caso, por tratarse de un servidor o de un equipo que no tiene actualmente una función definida, solamente le vamos a llamar server, ¿sí? Server. Aplicamos el cambio. ¿Ok? ¿No es cierto? Ahora, de ahora en adelante, el computador se va a llamar server, ¿sí? Y activamos la función de red. Bien, para que una vez entonces conectados, una vez iniciada la sesión, podamos realizar entonces instalaciones de algunos componentes que igual vamos a contar. Bien, o con el cual entonces vamos a poder contar. Bien, activamos entonces la red, le decimos clic en listo. Bien, sin ningún tipo de perfil de seguridad ni nada por el estilo hasta ahora, ¿ya? Y nos vamos inmediatamente a comenzar la instalación del sistema. ¿Okay? Ahora, durante el proceso de instalación, ¿ya?, corresponde la implementación de la contraseña del usuario root. El root, ¿no es cierto?, ¿ya?, es el equivalente a Yoda, a Kamisama, a Alá, ¿bien?, ¿no es cierto?, ¿ya?, ¿cómo se llama? Al que sea, ¿no es cierto?, a Sandro, una cosa así. Claro, ¿no es cierto? ¿Ya? En la figura de root tenemos entonces al superusuario, vale decir, ¿no es cierto?, la persona o el usuario entonces con máximo nivel de privilegio en el sistema operativo. Esta persona, ¿no es cierto?, o el usuario de root tiene la posibilidad de instalar hardware nuevo, crear nuevos usuarios, ¿no es cierto?, ¿ya?, instalar software, ¿no es cierto?, que es de uso colectivo, etc. O sea, todas las operaciones que son, ¿no es cierto?, que son de importancia, ¿ya?, para el mantenimiento de la red, son realizadas directamente, ¿no es cierto?, por la figura del root. ¿Okay? Entonces la contraseña que se tiene que implementar para estos usuarios, ¿no es cierto?, también es de importancia. Ahora usted puede elegir la contraseña que quiera, 1, 2, 3, 4, 5, y el sistema operativo le va a dar, ¿no es cierto?, la pasada. Pero, ¿no es cierto?, en la vida real, ¿ya?, no nos quedemos con contraseñas que valen callampa, ¿no es cierto?, al contrario, ¿ya? O sea, tenemos que utilizar contraseñas robustas, vale decir,
más de 12 caracteres, ¿no es cierto?, o más de 10 caracteres, combinando, ¿no es cierto?, letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos gráficos, etc. Bien. Ahora, una vez implementada la contraseña root, siempre se recomienda, ya, las buenas prácticas, ¿no es cierto?, en el manejo de redes, ¿sí?, se sugiere que paralelamente, ¿no es cierto?, a la implementación del usuario root, usando una contraseña robusta, se sugiere entonces que la misma persona que va a actuar como root no ocupe dicha cuenta, ¿bien?, sino, ¿no es cierto?, que ocupe una cuenta entonces, ¿no es cierto?, paralela, ¿bien?, con características de administrador, pero no con tan alto nivel de privilegios como lo tiene el root. De esta manera, ¿no es cierto?, el usuario tradicional, o sea, el usuario estándar, ¿ya?, se va a encargar únicamente de las tareas habituales, ¿no es cierto?, o cotidianas de administración, que no requieren entonces, ¿no es cierto?, un poder tan alto como tiene el root. ¿Por qué? Porque el root es, la verdad, las cosas bastante poderoso, o el nivel, ¿no es cierto?, de atributos, ¿no es cierto?, o el nivel de privilegio que tiene el root, no tiene respuesta, o sea, no tiene caída, ¿ya? O sea, se pasa por encima de los permisos, se pasa por encima de las advertencias, se pasa por encima, ¿no es cierto?, las cuentas que pueden pertenecer a otras personas. El root es Dios, ¿bien? Por lo tanto, si por ese motivo, ¿no es cierto?, un usuario, ¿ya?, no autorizado, se quiera apoderar de la cuenta de root, ¿no es cierto?, mejor ni se imagine, ¿bien? Porque perfectamente puede ejecutar el comando PASCWD, ¿no es cierto?, que permite inmediatamente cambiar la contraseña del usuario, ¿no es cierto?, o la contraseña del usuario root, y ahí cagaste más nosotros, ¿bien? Ya no hay nada posible entonces, ¿no es cierto?, que pueda intervenir, ¿no es cierto?, dicha cuenta, ¿bien? Okay. Entonces, ¿no es cierto?, es por eso que para las tareas cotidianas normalmente se utiliza entonces este otro usuario con menor nivel de privilegio, pero con alguna función de administración. ¿Ok? Ahora, para el efecto de la contraseña, usted puede poner la contraseña que usted señala. Bien. En este caso, por ejemplo, le voy a poner la vieja confiable, ¿no es cierto? ABC 1, 2, 3, ¿no es cierto? ABC 1, 2, 3. Y acá, aunque me dice que la contraseña es simple, débil o sistemática, presionando 2 veces el botón listo, ya queda implementada. ¿Okay? Presionando 2 veces, ¿no es cierto?, clic, ¿ya?, sobre el botón listo, ya queda implementada. Bien, recordemos que acá implementé la vieja confiable, ABC 1, 2, 3, ¿no es cierto?, y finalmente 2 veces, ¿no es cierto?, clic sobre listo. Ahora, la creación de usuario. Bien. Se ve en la sala de clase y... Ya, me dice que soy David Smith. ¿Amigo? Are you pussy? I am David. Ok. Are you pussy? En el caso, ¿no es cierto?, de el usuario, ¿ya? En el caso mío lo voy a llamar backpacker. Bien, cualquier cercanía, ¿no es cierto?, a Star Wars, créanme, es solamente adrede. Bien, adrede. Es adrede. A ver, profe, su polera que dice. No leo. O sea, esta me la compré justo, o sea, haciendo para el estreno, ¿no es cierto?, la película. Pero si esa no existe, bro. O sea, no sé qué no existe, vale callampa, pero bueno, había que ponerse nombre para esa película. Uno tenía la esperanza. Sí, yo también la dudé. Uno tenía la esperanza que la película iba a ser buena, pero finalmente fue la peor de todas. ¿Qué esperan de Disney? ¿Ah? ¿Qué esperan de Disney? Sí. Pero es que, a ver, ¿qué espero de Disney? La cagamos, ¿cierto? Definitivamente Disney la recagó, ¿sí? Sale con la serie. Bueno, estoy saliendo de tema. Es lo importante. Claro, dentro del lío para que claro, no, a ver, Así son. con las películas, una mierda. Sí. Ya, bestias. Ya. Señores, entonces, ¿no es cierto? La vieja confiable, ABC 1, 2, 3, ¿no es cierto?, para la cuenta del usuario. Decimos listito. Bien. 2 veces.
Y ahí entonces dejamos pasando esta instalación mientras hablamos un poquito de dejamos pasando entonces el centro del sistema operativo mientras hablamos un poquito ya del sistema. Bien. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿No es cierto? ¿Ya? Sí. Acá nosotros lo que tenemos que tratar son puntos particulares. Bien. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que es ya el proyecto GNU, ¿sí? De la mano entonces, ¿no es cierto?, de Richard Stallman, alias Jesús. ¿Sí? ¿Sí, bueno? ¿Usted lo fue a ver? Cuando vino acá. Sí, cuando dijo decir código libre es más fácil decir en español porque free en inglés es Claro, free, o sea, a ver, se sostiene, ¿no es cierto?, que el término free, ¿no es cierto?, en inglés significa tanto gratuito como libre. Pero, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de código libre, estamos hablando de un concepto que va diametralmente distinto con el concepto de gratuito. ¿Ok? Entonces, en el caso del software libre, ya esto es software libre. Cuando estamos hablando de Linux, esto es software libre, no es software gratuito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Stallman ahí la lleva. Jesucristo, ¿no es cierto? Llega Gurú, ¿no es cierto? Ahí con un báculo ahí. Claro, ¿no es cierto? Y todo el resto. aparece enfrente Es un rockstar, ¿sí? O sea, Richard Stallman hasta hoy en día es considerado un rockstar. ¿Bien? Tanto o más que la figura de Linus Torvalds. es que es un robo y una Que yo lo instalé antes de hacer porque todo el no es correcto decir Linux, sino que es Linux. Es correcto, ¿no es cierto?, referirse a las distribuciones como New Linux, ¿no es cierto?, en lugar de solamente Linux. ¿Ok? De ahí vamos a explicar el porqué. Bien. Y de hecho, ¿no es cierto?, acá están las mascotas representativas de ambas organizaciones. Bien. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos a NU, ¿no es cierto?, NU, ¿sí? NU, ¿ya? Que resulta en el fondo es la sigla, ¿no es cierto?, de la organización GNU que fue implementada por Richard Stallman hacia el año 1984. Y por otro lado tenemos la mascotita de Linux, ¿no es cierto?, que se llama TUX. ¿Cómo? Sí, TUX. T-U-X. ¿Sí? ¿Cuántos juegos te pasa? TUX, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo se llama? Torvald, ¿no es cierto?, eligió un pingüino, ¿no es cierto?, porque cuando él estuvo en creo que estaba en Nueva Zelanda, creo, ¿sí? Y lo mordió un pingüino. No, que como le digo, yo soy terrible. Yo pensé que se llama Justamente porque Fran. se le atribuyó el sistema operativo cuando se mete sin kernel. Claro, o sea, También. a ver, ojo, ¿no es cierto?, cuando hablamos del kernel estamos hablando del núcleo del sistema operativo, pero nada más, ¿sí? Y a la inductora, ¿no es cierto?, se le atribuye particularmente la creación del kernel. ¿Bien? Mientras que, ¿no es cierto?, la organización de la GNU hizo todo el aporte para lo que son las aplicaciones que, ¿no es cierto?, giran en torno entonces al kernel del sistema operativo. ¿Bien? Claro. Los orígenes de Linux, ¿no es cierto?, por un lado tenemos la figura de Stallman, ¿no es cierto?, y por otro lado tenemos la figura de Linus Torvalds. Bien. Por lo tanto, cuando hablamos de una distribución, tenemos que hablar derechamente de el trabajo conjunto, ¿no es cierto?, de GNU, ¿no es cierto?, más Linux. De ahí entonces ya que existen estas denominadas distribuciones. ¿Ok? Y finalmente tenemos que hablar de la documentación existente, ¿no es cierto?, en Linux. Bien. Entonces, para empezar inmediatamente a hablar del origen, ¿no es cierto?, de Linux, tenemos que hablar derechamente de lo que es, ¿cómo se llama?, la figura, ¿ya?, de Richard Stallman, ¿no es cierto?, y el proyecto GNU. Bueno, ¿por qué no me ven acá? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ah? Sí. Muy bien. Tenemos entonces, ¿no es cierto?, acá a Jesús. ¿Sí? Te lo ven, con barba, pelo largo, una temperatura de un día nomás. Y un báculo. ¿Ok?
Sí, igual a Jesús, ¿no es cierto? Falta, hay que preguntarle, ¿no es cierto?, que haga firma, ¿ya? Para ver si tiene, ¿no es cierto?, la forma de grupo, ¿ya? Pero es igualito a Jesús. Hoy día está más rechonchito, está más gordito. Claro, ¿sí? Richard Stallman, ¿no es cierto?, en el año 1984 inicia este proyecto denominado GNU, ¿sí? Y GNU, ¿no es cierto?, es una sigla recursiva, ¿ya? Es una sigla que se llama a sí misma, ¿bien? Que significa exactamente GNU is not Unix, ¿bien? GNU, ¿no es cierto?, is not Unix. Eso significa, ¿ya?, la GNU. Ya, no importa. Ahí lo encontraré. Ok. Cuando hablamos entonces de la GNU, ¿no es cierto?, sigla recursiva, ¿bien? Significa entonces, ¿no es cierto?, que la GNU, ¿no es cierto?, is not Unix. Bien, de ahí entonces, ¿no es cierto?, proviene el concepto de la GNU. Bien, significa derechamente que la GNU no es Unix. Bien, esto, ¿no es cierto?, ya, Stallman, ¿no es cierto?, fue desde el principio de los tiempos un gran promotor del software libre. Bien, software libre, ¿no es cierto?, es cualquier tipo de software donde el código fuente está disponible, ¿sí? Y se han de respetar, ¿no es cierto?, todas las libertades asociadas a lo que se puede hacer con el código. Se puede estudiar, se puede distribuir, se puede, ¿no es cierto?, mejorar y distribuir, ¿no es cierto?, ya todas las mejoras realizadas. El proyecto GNU, ¿no es cierto?, también implementó lo que son las licencias GPL. La licencia GPL, o licencia pública general, ¿no es cierto?, es una licencia, ya, que permite entonces a quien tiene el código fuente, ¿no es cierto?, puede realizar o aplicar las 4 libertades, ¿no es cierto?, libertad de descarga, análisis, ¿no es cierto?, mejora y distribución, ¿ok? Finalmente, Stallman, ¿no es cierto?, el año entrante, el año 1985, ¿no es cierto?, crearía ya la Free Software Foundation, y es, ¿no es cierto?, una fundación sin fines de lucro y que en el fondo, ¿no es cierto?, promueve, ¿ya?, el desarrollo, ¿no es cierto?, del código fuente, o sea, del código libre, o el desarrollo entonces del software libre a través de varios entonces colaboradores a nivel mundial. ¿Okay? La Free Software Foundation, ¿no es cierto?, el año siguiente fue fundada por el mismo Stallman, ¿ya?, para promover el derecho a usar, estudiar, copiar, modificar y redistribuir todo tipo de programas. ¿Ok? Esta se ampara, ¿no es cierto?, en 4 libertades para el código. Bien, libertad de uso, libertad de estudio, distribución y de mejora. Bien, para ello, ¿no es cierto?, es condición sine qua non la presencia del código fuente, vale decir, ¿no es cierto?, el código con el cual fue desarrollado cada una de las aplicaciones ligadas, ¿no es cierto?, a esta licencia GPL. Bien, entonces, ¿sí?, el proyecto, ¿no es cierto?, fue iniciado en el año 1985 por Stallman, donde él buscaba principalmente encontrar a alguien que pudiese desarrollar un sistema operativo compatible con Unix, ¿bien?, que por aquellos años, ¿no es cierto?, era un sistema operativo totalmente, o sea, no estaba primero, ¿no es cierto?, diseñado para computadores personales, sino, ¿no es cierto?, que en esos tiempos ya estaba diseñado para otro tipo de arquitecturas de computadores muy distantes de lo que son los computadores personales. Bien, pensemos que en el año 84, 85, ¿no es cierto?, los computadores personales recién estaban, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, evolucionando. Bien, eran los tiempos donde recién se estaba entregando, se estaba liberando ya el procesador 386, ¿sí?, o sea, muy antiguo, ¿ya? ¿386? 386. No, 386. ¿Cuándo salió el 286? El 286 salió prácticamente junto con el 8088, pues allá el año 81, 82, ¿sí? Al 83 normalmente salió el 286, ¿ya? Pero el 85 ya finalmente se lanzó el 386, ¿bien? El 486 se lanzó el año 90, Ese fue el boom de los. ¿Ah? Él fue como el Claro. ese
fue como el que abrió el... Claro, el 486 cambió fue un cambio así bastante importante. Bien, yo recién vine a ver, mi primer 386, ¿no es cierto?, fue en el año 93, ¿ya? Cuando ya había un 486. Y el 486 tuvo un DX4 de 100 MHz recién en el año 95. ¿Sí? Cuando se separó de MD, Claro, se empezaron a llamar edificio. exactamente, con el lanzamiento de la quinta generación, con el 586, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? AMD, ¿no es cierto?, mantuvo la concepción del 586, ¿no es cierto?, en adelante, mientras que Intel patentó, ¿no es cierto?, el concepto de Pentium. O sea, eso. Bien. La idea original del proyecto entonces era preservar el espíritu colaborativo que había existido antes que se pusieran los obstáculos del software propietario, vale decir, Microsoft. Bien. Ahora, un sistema operativo, ¿no es cierto?, incluye ambientes de trabajo, ¿sí?, los shell. Compiladores. ¿Qué son los compiladores? ¿Qué? ¿Qué son los compiladores? Ah. E, Y. O. ¿Qué son los compiladores? ¿No? ¿No? El compilador no es lo que procesa A ver. el código al lenguaje máquina. Ya. Puede ser el intérprete, ¿no? Eso mismo, ¿no es cierto? Ya, gracias al Google, ya. Por favor, concedí. Oiga, yo no tengo Google aquí. Ya, exactamente, ¿no es cierto? El compilador, ¿no es cierto? El compilador es un software que se encarga de reinterpretar, ¿no es cierto?, el código de alto nivel, ¿no es cierto?, o un código desarrollado en un lenguaje de alto nivel que normalmente está pensado para las personas, ¿no es cierto?, y finalmente la traduce en un código de bajo nivel que es propio de los procesadores. Bien, entonces, evidentemente los procesadores no hablan, ¿ya?, o no entienden, ¿no es cierto?, el código de alto nivel, ¿sí?, porque, ¿no es cierto?, su sistema de comunicación o la sintaxis que se ocupa, ¿no es cierto?, en los lenguajes de alto nivel son propios, ¿no es cierto?, de la, ¿cómo se llama?, de la capacidad cognitiva de las personas, ¿bien? Y normalmente las sentencias que, ¿no es cierto?, conjugan los códigos de alto nivel tienen que ver directamente, ¿no es cierto?, a la forma como las personas se comunican entre sí, incluyendo entonces, ¿no es cierto?, sentencias que hacen referencia a si ocurre esto, haga esto, ¿no es cierto?, váyase a esta rutina, ¿no es cierto?, prepare esta cadena, bien, etcétera. Bien, entonces son códigos que para la persona perfectamente, solo con verlo, ¿ya?, inmediatamente puede asociar lo que potencialmente podría ser a nivel de computador. Pero evidentemente ese código de alto nivel, por ejemplo Python, ¿sí?, Ruby, ¿no es cierto?, antiguamente Pascal, ¿ya?, todos ellos son lenguajes de alto nivel. Bien. Todo ese código, ¿no es cierto?, que está desarrollado en alto nivel, si uno lo corre inmediatamente a nivel de procesador, este no lo va a entender en absoluto. Es por eso que necesita, ya, en la figura del compilador, ¿no es cierto?, la posibilidad de convertir, ¿no es cierto?, o de portar, ya, este código de alto nivel en una arquitectura entonces para computación, que normalmente está desarrollado en Assembler, ¿bien?, o lenguaje ensamblador. Ahora bien, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, desarrollar o cuál es la importancia de los compiladores? Si uno dice, yo sé el lenguaje ensamblador, ¿pero de qué procesador? Porque cada arquitectura o cada procesador maneja su propio código o su propio conjunto de, ¿no es cierto?, de instrucciones de ensamblador. El ensamblador no es uno solo. El ensamblador, ¿no es cierto?, ya va de la mano con la arquitectura de computación que se tiene. Por lo tanto, un procesador Intel va a tener entonces un lenguaje de ensamblador que es propio de ese, ¿no es cierto?, de esa arquitectura. O, ¿no es cierto?, un procesador MIPS. Bien, ¿no es cierto? Los procesadores MIPS son propios de la marca Silicon Graphics. Bien, un procesador MIPS entonces va a tener su propio código ensamblador. Entonces, ¿no es cierto?, en aprenderse, ¿no es cierto?, todos los códigos ensambladores para todo tipo de arquitectura es de loco. Bien, entonces lo mejor es contar con un compilador que, en base, ¿no es cierto?, a un código de alto nivel que es único, ¿sí?, se porta entonces, ¿no es cierto?, al compilador que es propio de la arquitectura a la cual yo deseo implementar el software. Es mucho más fácil. ¿Pero también en binario? No. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que se escribe todo
se escribe, ¿no es cierto?, con alfabetización tradicional, pero que es una sintaxis que no se entiende para nada. Pero es como cuando uno escribe en Python, pero Python bruto sin nivel estudio, eso es. No, eso es código de alto nivel. ¿Ya escribe igual? Sí, sigue siendo de alto nivel. Porque después cuando uno lo transporta o uno lo porta a código de bajo nivel, se va a encontrar y ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, no se entiende, no se le puede dar sentido a lo que está escrito en un código de alto nivel o en un código ensamblado. Bien. Son igual que Exactamente. No es binario, son combinaciones de letras. Claro. No es binario. ¿Y cuando llega binario? Claro, después, ¿no es cierto?, la interpretación de las instrucciones de bajo nivel las transforma finalmente en código binario. Claro, pero no tiene que ser así. Claro. Bien. Ok. Editores, ¿no es cierto?, formateadores de texto, planillas de cálculo, juegos, ¿no es cierto?, entornos de operativos, etc. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Con el paso del tiempo, ¿ya?, la GNU se había nutrido de una cantidad enorme de software. Pero, ¿no es cierto?, entre todo ese software todavía faltaba un kernel. Bien. Todavía entonces faltaba el núcleo del sistema operativo o el alma del sistema operativo. Bien. Por lo tanto, ya, la GNU, ¿no es cierto?, aporta todo lo que es el software que rodea al kernel del sistema operativo. Bien. La GNU, entonces, o gracias a la GNU, es como existen, ¿no es cierto?, juegos para Linux, bien, entornos de configuración, entornos multimedia, ya, shell operativos, software de envío de mensajería, ¿no es cierto?, correo electrónico, lo que sea, ya, reproductores, ¿cierto?, editores de texto, etc. La GNU entonces aportó todo lo que era, ¿no es cierto?, las aplicaciones, ¿sí?, servicios, demonios, librerías, etc. Pero hasta esa fecha no había nadie que pudiese entonces haber desarrollado un kernel o un alma, ¿no es cierto?, este sistema operativo que sea compatible con Unix. Hasta que el año 91, ¿no es cierto?, desde la ciudad de Helsinki, ¿no es cierto?, en, ¿cómo se llama? Finlandia, ¿sí? ¿No es cierto? Aquello, o sea, este mono tenía 23 años, ¿cierto?, cuando liberó, ¿no es cierto?, un primer kernel, ¿no es cierto?, o un primer esbozo de lo que podría convertirse en un kernel del sistema operativo, ¿bien?, que, ¿no es cierto?, respondía, ¿ya?, fielmente a todas las libertades propias de las licencias GPL, ¿bien?, publicado en internet, ¿no es cierto?, licenciado bajo licencia pública general y compatible con Unix, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En estricto rigor, ¿no es cierto?, Linux corresponde únicamente al kernel del sistema operativo. Bien. Este fue desarrollado, ¿no es cierto?, en el año 1991, ya, por el finlandés Torvald, a partir de Minix. Minix, ¿no es cierto?, era un sistema operativo muy parecido a lo que es Unix, pero que había sido desarrollado con fines únicamente didácticos, por parte entonces de Andrew Tamerlan, ¿sí? El anuncio, ¿no es cierto?, se hizo en el grupo de noticias Com.os Minix y permitió la participación de numerosos usuarios y programadores a nivel de todo el mundo, ¿ya?, a través de internet. Aún así, pasaron 3 años, ¿no es cierto?, desde el lanzamiento del kernel inicial hasta que, ¿no es cierto?, en el año 94 pudo ser considerado como un kernel estable. Bien. A partir de ahí entonces, ¿no es cierto?, el proyecto GNU ya contaba con el núcleo adecuado para poder entonces, ¿no es cierto?, conformar lo que era un sistema operativo completo, o sea, contando tanto con el kernel como con las aplicaciones que aportó la GNU, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Linux, ¿ya?, primero, ¿no es cierto?, GNU, ¿ya?, que era todas las, ¿no es cierto?, las características vistas en la sección sobre software libre, ¿bien? O sea, todo lo que es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el código fuente está disponible, la mejora siempre es continua, ¿ya?, se puede distribuir, ¿no es cierto?, las mejoras, ¿ok?, etcétera. Estable, ¿no es cierto?, un kernel estable significa que yo puedo encender un computador con dicho kernel y el computador va a estar operativo per secula, ¿sí? Seguro, ¿no es cierto?, prácticamente sin virus. Hoy en día ya hay virus para Linux, ¿sí? Hay virus, ¿no es cierto? Bien. Importante revisarlo. ¿Ah? Importante revisarlo. Claro, ¿no es cierto? Pero normalmente, ¿no es cierto?,
los virus, ¿no es cierto?, que existen para entornos de Linux, la verdad es que son muy pocos. Bien, por una razón bastante sencilla, ¿sí? Los atacantes, ¿no es cierto?, normalmente van a atacar computadores de los usuarios. Nunca los servidores, ¿no es cierto?, normalmente son los puntos de ataque, ¿ya?, para un hacker, ¿sí? Los hackers normalmente tratan de infiltrarse, ¿no es cierto?, al sistema a través de computadores tradicionales o computadores de escritorio. Y casi el 96% de los computadores de escritorio aún siguen ocupando Windows. ¿Bien? Exacto, ¿no es cierto? Mientras que ya la mayor cuota de mercado, ¿no es cierto?, de los servidores ocupan Linux. ¿Bien? Es por eso que normalmente, ¿no es cierto?, para poder infiltrarse en un computador, ¿no es cierto?, o en un sistema, lo hacen a través de Windows. Bien, y es por eso entonces que hay una cantidad exorbitante de virus, ¿no es cierto?, bajo el entorno de Windows, pero, ¿no es cierto?, en el entorno de Linux, ¿ya?, la cantidad de virus es muy poca. Precisamente porque Linux, ¿no es cierto?, es un sistema operativo que, a pesar, ¿no es cierto?, de ser bastante simple, su sistema de permiso es muy eficiente, ¿bien?, es muy eficaz, a pesar de ser muy sencillo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, creo que la próxima semana ya. ¿Por qué no se replica en Windows ese sistema de permiso? La verdad, las cosas principalmente por un asunto de compatibilidad, ¿ya? Porque desde que fue adoptado NTFS como sistema de archivos, ¿no es cierto?, es incompatible con el sistema de permiso de Linux. ¿Sí? Por un asunto de incompatibilidad en los sistemas de archivos principalmente. ¿Qué usa Linux? ¿Ah? El ex. A ver, tiene múltiples sistemas de archivos, ¿sí? O sea, puede ser desde RaiserFS, ¿no es cierto? Puedo contar con las diferentes versiones de X, ¿ya? X2, X3, X4, ¿sí? XFS, ¿no es cierto?, que otro de los sistemas hoy en día, ¿no es cierto?, el XFS es el sistema de archivos más eficaz, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la estructura. Bien, no sé si usted tiene otra opinión. ¿Ah? O sea, X, no se maneja con sistema de archivo. No, me quedo con el estándar porque me dan muchos problemas para poder. ¿El XFS? O sea, el estándar, o sea, la configuración me quedo con el EXT4. Ya, X4. Sí. Ya. Y los demás me dan muchos problemas para poder. A ver, Generalmente hubo programas de centralizados. ya. Siempre hubo como medio programas de individuos. El individuo siempre tiene como funciona en mi máquina y si funciona en tu máquina ya es cosa de eso. Ya. Entonces me mantengo en el estándar porque si no en el estándar, Claro. entonces me da muchas vueltas. Ya. A mí en lo personal me gusta más XFS, ¿sí? Un asunto de compatibilidad también, o un asunto entonces que XFS, ¿no es cierto?, es uno de los pocos sistemas de archivos en Linux donde se puede recuperar información, ¿sí? En el caso de las versiones X, si uno borra un archivo, es imposible entonces volver a recuperarlo, ¿bien? No así en el caso de XFS, ¿bien? Y hay otros sistemas, por ejemplo, BTRFS, ¿no es cierto?, NFS, ¿sí?, que son, ¿no es cierto?, sistemas de archivos que también son compatibles con Linux, ¿bien? Segundo, ¿no es cierto?, ya, multitarea, ¿bien? O sea, pueden ejecutar múltiples tareas, ¿no es cierto?, de manera simultánea. Hoy en día prácticamente todos los sistemas operativos ya modernos son multitarea. Multiusuario significa entonces, ¿no es cierto?, que de manera simultánea múltiples sesiones pueden ser abiertas de manera, ¿no es cierto?, de manera simultánea al mismo tiempo, ¿ok? Compatible, ¿no es cierto?, cumple con el estándar POSIX, como otros muchos Unix, lo que facilita la migración entre plataformas. Supongamos, ¿no es cierto?, yo tengo una versión de un sistema todo montado en Solaris, ¿ya? Y yo lo quiero, ¿no es cierto?, ahora trabajar en IRIX, que es, ¿no es cierto?, una distribución de Unix propia de los sistemas Silicon Graphics, ¿bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es pescar mi configuración, ¿no es cierto?, de Unix, que lo había trabajado en, por ejemplo, en SCO Unix, y lo porto automáticamente en IRIX y automáticamente levanta, ¿ya? Sin necesidad entonces de estar reinstalando el sistema operativo, configurando variables de entorno, configurando todo, no, ¿sí? Pesco esta cuestión, lo porto entonces en un nuevo sistema operativo, listo, y me deshago de ello, ¿bien? Es muy fácil, ¿no es cierto? Es muy fácil portarla, ¿ya? Todo lo que es una configuración completa de una plataforma a otra, ¿no es cierto? O de una arquitectura distinta a otra.
por ejemplo, una arquitectura Spark, ¿ya? A una arquitectura NIPS o de una arquitectura NIPS, ¿no es cierto? Trasladarla a una, ¿no es cierto?, SX390, por ejemplo, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? Este sistema operativo es multiarquitectura, ¿ya? Disponible para Intel y compatible, ¿no es cierto? ¿Ya? PowerPC, ¿sí? PowerPC es una arquitectura propia de IBM, ¿bien? Macintosh, ¿no es cierto?, en todos sus sabores, ¿ya? PowerPC, Motorola, Intel, ARM, ¿bien? Amiga, ¿sí? hay Unix para Amiga, ¿bien? Hay Linux para Amiga, ¿bien? ¿Quién es la amiga? Amiga, es una arquitectura, ¿no es cierto?, fue la arquitectura de 16 bits de los computadores Commodore, ¿bien? Por allá el año 80 y Commodore. La competencia de Atari, ¿sí? Ya. La competencia de Atari, ¿no es cierto?, en los años 80, más o menos el año 86, más o menos 87, ¿bien? En la línea de 16 bits, ¿sí? En el caso de Atari, había dos modelos, ¿sí?, particularmente, el 540 ST y el 1040 ST. Y en el caso de Commodore, ¿cierto?, este de Atari, bien, y en el caso de Commodore tenía Amiga, bien, que era entonces en ese tiempo era canadiense, creo, si no me equivoco. El Commodore Amiga, bien, entonces era competencia, ¿ya? La Commodore, ¿no es cierto?, con la Atari en aquellos tiempos, y finalmente bueno, Amiga, ¿no es cierto?, tenía una arquitectura mucho mejor, ¿no es cierto?, que la de Atari, bien más. Porque fue menos masivo. Claro, ¿sí? DEC Alpha, ¿sí? Los procesadores Alpha, ¿no es cierto?, fueron los primeros procesadores de 64 bits que se lanzaron al mercado, más o menos, ¿no es cierto?, a inicio del año 1986, ¿no es cierto? Sucedió ya a la arquitectura PAX, ¿bien?, que era también propia de la Digital Equipment Company, eso significa DEC, ¿sí? La Digital Equipment Company, ¿bien? Arquitectura Spark, ¿no es cierto?, que era propia de la Sun Microsystems, ¿no es cierto? Tecnologías ARM. Las tecnologías ARM, acá tenemos ARM, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un subsistema de arquitectura basada en RISC, ¿bien? Etcétera. Rápido, ¿no es cierto?, maneja eficientemente los recursos, memoria, discos duros, procesadores, etcétera. Le saca provecho a la máquina, ¿bien? Capacidad en red excepcional, ¿no es cierto? O sea, fue desarrollado por y para trabajar en red, ¿sí? A nivel de programación, ¿no es cierto? Ya pequeño, extensible, modular, ahí le dicen elegante, ¿sí? O sea que tiene elegante, pero bueno, es más fácil de trabajar con él, ¿sí? Bien. El kernel, ¿no es cierto?, hoy en día se puede ya descargar directamente del sitio, ya, del kernel.org. Y acá, ¿no es cierto?, podemos encontrar todo lo que es el código fuente, ya, en este caso, ¿no es cierto?, el kernel del sistema operativo que tiene características modular. ¿Qué significa entonces un kernel que sea modular? Que yo, en base entonces, ¿no es cierto?, a la arquitectura y a los componentes que tenga mi equipo, yo voy a descargar entonces lo que realmente me sirve. Mire, yo por ejemplo, ¿no es cierto?, si me voy al kernel, ¿sí?, digo entonces, ¿no es cierto?, el kernel.org. Acá yo tengo entonces, ¿no es cierto?, acceso al kernel de Linux. Bien, acá está. Su versión más estable es la 6.6.2. Yo, por ejemplo, acá me voy a browse, ¿sí?, y acá tengo todo lo que son los elementos que son propios del kernel y voy descargando los paquetes de acuerdo entonces a mis requerimientos de carga. Supongamos que yo necesito, por ejemplo, no sé, quiero emprender mi propia distribución y acá entonces descargo los paquetes necesarios para el levantamiento de la arquitectura. ¿Quién dijo que le vamos a Amigo. pagar? Ya, ok. Eso. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo quiero desarrollar una distribución propia, ¿ya?, para computadores ARM. Entonces, lo que yo tengo que hacer es irme precisamente a la arquitectura, ¿ya? Y acá entonces tengo todas las arquitecturas con las cuales compatible este kernel. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿ya?,
La compatibilidad, ¿no es cierto?, las diferentes arquitecturas con las cuales es compatible este kernel, tenemos alfa, ¿no es cierto?, de la digital, bien, tenemos ARM64 y A64, ¿no es cierto?, que es tecnología 64 bits de Intel, bien. Tenemos MIPS, ¿no es cierto?, tecnología de Silicon Graphics, ¿no es cierto?, los procesadores MIPS. Tenemos, ¿no es cierto?, PowerPC de IBM. Tenemos, ¿no es cierto?, S390 de IBM. Bien, tenemos Spark de Sun Microsystem. Tenemos X86, ¿no es cierto?, que son arquitecturas de 32 bits de procesadores Intel. Bien, y compatibles, ¿no es cierto? Entonces, y hay otro tipo de arquitectura, ¿no es cierto? O sea, hay calidad de arquitecturas disponibles para las cuales existe, ¿no es cierto?, su propio kernel. Bien, entonces, uno puede, por ejemplo, si me voy a arquitectura IA64, ¿no es cierto? Acá tengo el kernel, y acá está todo lo que son los módulos propios del kernel. Todo esto está escrito en todopoderoso C. ¿Sí? Y acá está el código fuente, ¿no es cierto?, de este kernel. ¿Bien? O de esta fracción del kernel. ¿Bien? Esto es el lenguaje C. ¿Sí? Este es código fuente, ¿no es cierto?, del lenguaje C. O sea, escrito en C. Sí. Todos los sistemas operativos, ¿no es cierto?, todo, absolutamente todo hoy en día se escribe en C. Por eso, ¿no es cierto?, se le llama todopoderoso C. Bueno, está ordenadito, sí, me cago en Claro, ¿no es cierto?, sí, está bonito acá. Sí, lindo, ¿no es cierto? Acá está todo depurado, bien, está todo bonito, ¿no es cierto?, llegar, descargar y compilar. ¿Sí? Ojo, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo esto tiene que pasar por un proceso de compilación, ¿no es cierto?, para convertirlo en lenguaje de máquina o un archivo ejecutable. El kernel es el núcleo del sistema, pero siempre tú dices que definir qué es un kernel para que se use eso. El kernel, ¿no es cierto?, es el alma del sistema operativo. El kernel, ¿no es cierto?, cumple la función de establecer la relación directa entre el software y el kernel. ¿Bien? Esa es la función del kernel, ¿no es cierto?, establecer la relación directa, ¿ya?, entre lo que es, ¿no es cierto?, el hardware, cómo se comunica el hardware con el software, ¿no es cierto? Ahí está el kernel. ¿Sí? Es como el interlocutor. Es como el rey. ¿Ah? Es como el rey. Claro, ¿no es cierto? Entonces, el kernel, ¿no es cierto?, se encarga de establecer la relación, ¿no es cierto?, ya, entre lo que es software, ¿no es cierto?, por un lado, ya, aplicaciones, ¿no es cierto?, todo lo que normalmente un usuario realiza con el computador, y cómo voy a utilizar entonces el hardware en función de promover entonces, ¿no es cierto?, la mejor experiencia de manejo del software, ¿bien?, o de la aplicación, ¿ok? Ahí está la función del kernel, ¿bien? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto?, la mayoría de los software, o sea, la mayoría de los módulos que componen el kernel están disponibles ya y están todos, ¿cómo se llama?, desarrollados en C. Entonces, por ejemplo, ya, si uno va a trabajar en un nuevo sistema operativo, pesca el kernel, ¿no es cierto?, y descarga en función de lo que realmente necesita, lo arma, ¿no es cierto?, y finalmente lo compila, bien, para crear entonces este kernel, y en base entonces a dicho kernel y en la arquitectura entonces donde él desea montar, ahí entonces comienza a desarrollar todos los demás elementos que componen una distribución para dicha arquitectura, bien. Entonces, ¿sí?, aparte del núcleo, ¿no es cierto?, los programas ya que conforman el sistema operativo, ¿no es cierto?, ya hace falta un montón de otras utilidades, ¿no es cierto?, y funciones. Bien, los sistemas operativos deben contar también con una estructura de directorio, archivos de configuración, programas de instalación, aplicaciones para el usuario final, ¿no es cierto?, sistema de actualización de paquetes, etc. Entonces, bien, todas estas cositas, ¿no es cierto?, juntas y bien organizadas, son lo que deben proporcionar una distribución. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, cuando hablamos del entorno o cuando hablamos de GNU y Linux, estamos hablando entonces de las aplicaciones desarrolladas por GNU más, ¿no es cierto?, el kernel desarrollado por Torvald. Bien, el conjunto, ¿no es cierto?, de ambos elementos, de la GNU más, ¿no es cierto?, el kernel, se considera entonces un sistema operativo completo, que en este caso se le llama distribución. ¿Ok? Una distribución, ¿no
es cierto?, no es más que una recopilación de software ya compilado y empaquetado para facilitar la instalación de este. ¿Ok? O sea, es ahí como existen diferentes distribuciones. Kali, Ubuntu, Debian, Slackware, Fedora. ¿Usted ocupa Fedora? ¿Puedo hacer una anotación? Ah, ¿Puedo hacer una anotación? a ver. A los cabros que revisen DistroWatch. Ah, Que revisen DistroWatch. DistroWatch. ¿Ya? Eso para. Ah, una comparativa entre cada uno de ellos. La parte es un directorio completo ¿Ya? de todas las distribuciones que se han encontrado en la página. Hay cerca de unas 400 habitantes. Hay más de 1000. Más de 1000. Esto es desde sistema operativo de router. Ah, ya, pero para los routers. No, para todo. Ya. Ah, ya. Sí, no. Pero me refiero, por ejemplo, a distribuciones para computadores personales. ¿También? Sí, pero no hay. Pero me refiero yo para computación personal. ¿No es cierto? Deben haber más o menos unas 422, ¿no es cierto?, distribuciones distintas. ¿Ya? Pero evidentemente, Linux hoy en día es compatible con prácticamente todo. O sea, usted menciona, ¿no es cierto?, dispositivos IoT. Menciona, ¿no es cierto?, dispositivos de redes. La radio de los autos muchas veces también están basadas en Linux, ¿sí? A mí que me gustan los sintetizadores y teclados, ¿no es cierto?, también. Los sistemas operativos, ¿no es cierto?, que corren en algunos sintetizadores también están basados en Linux, ¿sí? O sea, hoy en día hay un sinnúmero de arquitecturas que son compatibles con este sistema operativo. Bien. Un gestor de paquetes permite ver entonces una breve descripción, registra qué programa está instalado, verifica las dependencias, ¿no es cierto?, y conflictos para que todo funcione siempre. ¿Ok? Ahora, estas distribuciones permiten instalar finalmente un sistema GNU Linux completo, ¿ok?, donde consideramos el kernel, ¿no es cierto?, los módulos, ¿sí?, aplicaciones para el usuario final, documentación, ¿no es cierto?, y descarga de, ¿cómo se llama?, de mejoras, ¿bien?, o upgrade, ¿bien? Y acá entonces tenemos un ejemplo muy básico, ¿no es cierto?, de diferentes distribuciones que están disponibles para el sistema. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y cada una de estas distribuciones tiene funciones que son propias o tienen fines, ¿no es cierto?, ya u objetivos distintos. Por ejemplo, las personas que les gusta desarrollar, las personas que les gustan los desafíos, las personas, ¿no es cierto?, que les gusta mucho el código, ¿no es cierto?, y investigan ya a fondo lo que significa el trabajo del código fuente, Debian, ¿no es cierto?, la mejor alternativa. ¿Sí? Arquilinux. ¿Sí? También. ¿Ya? Para las personas que nunca se han enfrentado a Linux, ¿no es cierto?, y desean un entorno más bien amistoso con el usuario final, Ubuntu, ¿no es cierto?, es la mejor alternativa. Bien. Por ejemplo, ¿sí?, las personas que les gustan los entornos multimediales, ¿ya?, sin mayor dificultad en el manejo del sistema operativo, los alemanes de SUSE, ¿no es cierto?, ya tienen una muy buena distribución. ¿Ok? En el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, del usuario de negocios, ¿no es cierto?, o el sistema operativo que es ampliamente utilizado, ¿no es cierto?, a nivel de empresa, en Red Hat tenemos la respuesta. ¿Sí? ¿Es más seguro? No es que sea más seguro, sino que es la única distribución donde se paga una licencia. ¿Bien? Y dicha licencia, exactamente, ¿sí?, lo que hacen las licencias finalmente es otorgar soporte 24/7 por 365. Porque el resto de las distribuciones, al ser gratuito, ¿no es cierto?, la documentación o el aprendizaje del sistema operativo corre por cuenta de uno. ¿Cuál es el que tiene licencia? Red Hat, ¿sí? Es la única distribución por la cual se paga una licencia. Todo lo demás, ya, es gratuito. O sea, de hecho, Red Hat sigue siendo gratuito. ¿Bien? Exactamente. La licencia lo único que hace es otorgar soporte. ¿Bien? A nivel de documentación, Linux se caracteriza principalmente por la gran cantidad de información que se encuentra dando vuelta en la red. Bien, entonces, ¿no es cierto?, es responsabilidad de uno, ¿no es cierto?, averiguar, y es responsabilidad de uno entonces la autogestión del aprendizaje de este sistema operativo. Evidentemente, ¿no es cierto?, ya si se cuenta con un guía, mucho mejor, ¿sí? Se distingue entonces por la calidad y cantidad de documentación que incluye manuales, ¿no es cierto?, están los comos, las guías, libros, ¿no es cierto?, en el fondo el usuario ya tiene toda a su disposición para informarse de cada detalle del sistema.
Incluso, ¿no es cierto?, en el mismo entorno operativo existen manuales para todos los comandos que uno averigua, ¿sí? De hecho, ¿no es cierto?, uno tiene el comando man, ¿ya?, que activa el manual. Básicamente uno escribe man, ¿no es cierto?, seguido del comando que uno desea averiguar y obtiene inmediatamente el acceso al manual. Ahora, ojo, ¿sí?, como los sistemas operativos Linux, ¿no es cierto?, son sistemas operativos que se crean en base a la colaboración de múltiples personas a nivel mundial, ¿sí? Las traducciones son como las huevas, ¿ya? No hay forma de decirlo. Directamente, ¿sí? ¿Ah? No, mentira, Sí, es verdad. Onda, uno, por ejemplo, trata de ver un manual, ¿no es cierto?, del manejo de algún comando y se agradece, ¿no es cierto?, la intención de traducir el texto, pero finalmente, ¿qué chucha dice acá? Onda, mi Tarzán, tú Jane, hola, ¿cómo estáis? Arroz con pollo. Entonces, una cuestión así, donde no se entiende absolutamente nada. A lo mejor ¿Ya? el lenguaje bajo nivel. ¿Ah? A lo mejor el lenguaje Claro, es cierto, el lenguaje bajo nivel, ¿ya? Que las traducciones son como el hoyo, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, se agradece la intención. ¿Sí? Y no es raro, ¿sí?, encontrarse con manuales traducidos en español wea, ¿ya?, o en inglés, o en diferentes lenguajes, ¿bien? Porque, ¿no es cierto?, cada uno de los manuales son desarrollados por, ¿no es cierto?, múltiples personas, entonces, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿ya? No es una sola empresa que desarrolla, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, la mayoría de las empresas, de las distribuciones de Linux, no son desarrolladas por empresas, sino que son desarrolladas normalmente por, ¿ya?, colectivos de programadores, ¿no es cierto?, que normalmente, ¿ya?, ¿cómo se llama?, distribuyen sus mejoras a nivel mundial. Hay algunas empresas que desarrollan, ¿no es cierto?, sistemas operativos mucho más robustos, seguros, estables, ¿no es cierto?, con manuales bien traducidos, etc. Por ejemplo, Red Hat, ¿ya? Red Hat, ¿no es cierto?, al ser un sistema operativo comercial y serio, ¿no es cierto?, se requiere ya manuales bien traducidos, ¿no es cierto?, ya información bien detallada, por lo tanto, hay empresas que están detrás de ello, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Ubuntu, ¿no es cierto?, ¿ya? Ubuntu, ¿no es cierto?, está auspiciado, ¿no es cierto?, está desarrollado por una empresa llamada Canonical, ¿ya? Y esta empresa, entonces, ¿no es cierto?, proporciona todo lo que son los ambientes de, o sea, los ambientes de desarrollo, ¿no es cierto?, de este sistema. Bien, por lo tanto, también ya tiene un nivel aceptable de, ¿cómo se llama?, soporte, participación, etc. ¿Bien? Y considerando que usan el mismo núcleo, un manual de Red Hat serviría para otra plataforma. Depende de los comandos. Claro, ¿sí? eso no O sea, sé. hay muchos comandos que nacen directamente del kernel. Bien, de hecho, ¿no es cierto?, la mayoría de los comandos que nosotros vamos a trabajar provienen directamente del kernel. Bien, por lo tanto, el hecho, ¿no es cierto?, que sea compatible con el kernel significa que va a ser compatible con cualquier versión de Unix, o sea, incluso con Unix. ¿Sí? Si usted por ese motivo se topa con el sistema operativo Unix, usted lo puede hecho que los comandos que usted va a aplicar son totalmente compatibles con Linux. ¿Cuál es el sistema operativo de Linux? Lo que pasa es que Linux, o sea que Unix, ¿ya?, inicialmente nació para arquitecturas que eran distintas a los computadores personales. ¿Bien? De hecho, la única distribución de Unix compatible con computadores personales es Solaris. ¿Bien? Es la única distribución de Unix que es compatible con PC. ¿Solaris es otro kernel? Ah, ¿Unix es otro kernel? sí, es otro kernel, totalmente distinto. Entonces, Solaris ya es la única distribución de Unix compatible con PC, mientras que el resto de las distribuciones Unix que hay, ESD, ¿no es cierto?, está Irix, está SCO, ¿no es cierto?, está HP Unix, ¿no es cierto?, bien, ¿cuál? Darwin. Está basado, o sea, está basado más. Ya, ok. Entonces son todo eso para arquitecturas distintas de computadoras personales. Bien. Y, ¿no es cierto?, ahí tenemos otra distribución. ¿Ok? Profe, ¿para qué es Red Hat? Red Hat, ¿no es cierto?, es una distribución de Linux orientada a los negocios. ¿Sí? Los negocios, empresas. Bien. Pero... A ver, una distribución se diferencia de otra, ¿no es cierto?, porque normalmente las aplicaciones que tienen, ¿sí?, ¿no es cierto?, y los enfoques de cada uno de estos sistemas operativos ya están, ¿no es cierto?, o tienen directrices muy distintas. Por ejemplo, ¿no es cierto?,
Si yo voy a ocupar un sistema operativo únicamente para tareas de escritorio, Ubuntu, ¿no es cierto?, es la mejor alternativa porque las aplicaciones que posee, ¿no es cierto?, ya tienen directa relación, ¿no es cierto?, al uso que le daría un usuario normal para un computador. Posee jueguito, posee un OpenOffice, posee, ¿cómo se llama?, un Paint, ¿no es cierto?, y algún tipo de otro, uno que otro programita. Bien. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si a mí me gusta el hacker ético, ¿no es cierto?, y necesito herramientas que me permitan hackear, ¿no es cierto?, me permitan desencriptar, me permitan realizar todo ese tipo de tareas, ¿ya? En Kali, ¿no es cierto?, tenemos una muy buena alternativa, ¿ya? Y no solamente Kali, sino que contamos con otras distribuciones que también poseen programas orientados a hacker ético. Por ejemplo, Parrot, ¿sí? Backtrack, ¿ya? Son todas entonces distribuciones que poseen, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ese enfoque de software. ¿Cómo fue el tuyo de otro? ¿Ah? ¿Backtrack? Backtrack. Ese fue el que sacan la clave de Wi-Fi, ¿no? Hay de todo. ¿Sí? O sea, La pregunta. ojo, Kali también posee ese tipo de software y Parrot también posee ese tipo de software. Backstrap. Backtrack. Backtrack. Sí. Es como que Backtrack. estamos jugando sacando las claves del edificio y sacamos Ya, pero ¿en qué algoritmo están encriptados en WPA2? Ah, sí, Podría ser tu pero hablando de diccionario. como 5 años atrás, que era más... Pero es que hace 5 años atrás WPA2 todavía sigue siendo el estándar. No, pero no estaba... WP. Sacamos las 5 Sí, claves. exacto. AWP, es re fácil WP. Tengo Cali. Es súper Pero fácil estaba la mayoría de ese sitio. en WP. Sí. Empezó a hacer un Claro, todas eran como con números... Claro, ¿no? WP, ¿no es cierto? Hoy en día Tengo es ahí, así. nada, ¿sí? Nada, o sea, en materia de comunicación, ¿no es cierto? El algoritmo WP es lo más inseguro que hay, ¿ya? Como mínimo, ¿no es cierto? Para proteger un entorno Wi-Fi, un entorno WPA2 como mínimo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo contar con un sistema de filtros por PAC. Claro, quizás tenga que ver, yo vivía en San Miguel en ese tiempo. ¿Ya? Y ese lugar estaba solamente cableado con bueno, con claro, pero antiguo. O sea, el máximo era como 60 megas o algo así. Ya, Era muy viejo. ya. No sé si tendrá que ver algo, pero eran medios. Una cosa es el ancho de banda y la otra cosa, ¿no es cierto?, es ¿cómo se llama? El método de protección que se adoptó. Y si adoptado el WP, Sacamos muchas. o sea, quiere decir que los técnicos, ¿no es cierto?, claro, vale, callar, ¿ya? Porque hace 5 años atrás el estándar WPA2 todavía existía. Unas 30 y dejamos de hacerlo porque no vamos Ya, Dejamos la más fuerte no para... de más, ¿sí? De más. Está la filosofía, ¿no es cierto? Read the fucking manual, ¿no es cierto? Lee el maldito manual. ¿Qué significa? ¿Ya? Lea el manual, ¿no es cierto? Se espera que todo usuario de Linux se moleste, ¿no es cierto?, en leer la documentación que acompaña a las distribuciones antes de hacer preguntas, ¿sí? Vale decir, sea autónomo, hágalo por usted mismo, no pregunte. ¿Qué significa eso? ¿Así que? ¿Bien? ¿Ah? Sí, pues, read the fucking manual. ¿Sí? Eso significa, o sea, lee el maldito manual. O lee, claro, no preguntes weá, lee, ¿no es cierto? Hágalo por mismo, ¿ya? Al existir toda clase de información sobre el sistema, uno debe informarse lo más posible por su cuenta, ¿sí? Antes de pedir ayuda, ¿no es cierto? Esta es la forma entonces cortesía ante los demás y es la forma entonces la que se comporta la gente de la comunidad de GNU Linux. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es uno, ¿ya? Que normalmente el que quiera aprender Linux, ¿no es cierto?, uno mismo ya se va a embarcar en eso. ¿Bien? Esa es la filosofía entonces del aprendiz, ¿no es cierto?, de Linux. ¿Bien? Uno puede, ¿no es cierto?, como docente, puede decirle, ¿no es cierto?, con comandos para interactuar con el sistema operativo. Pero un profesor, ¿no es cierto?, o un docente que le enseñe todo Linux, imposible. ¿Bien? Imposible. ¿Ya? Porque cada usuario entonces tiene una especialidad, ¿ya? O cada usuario entonces tiene un enfoque distinto para manejar el sistema operativo. ¿Bien? Entonces uno normalmente como guía, ya le puede decir, sistema de archivos normalmente cómo navegar a través de él, qué se pueden hacer con los archivos, ¿no es cierto?, algunos comandos básicos, ¿ya? Gestión de usuarios, cómo puedo crear nuevos usuarios, cómo crear los grupos de trabajo, cómo incorporar, ¿no es cierto?, estos grupos, ya, estos usuarios a determinados grupos de trabajo, cómo instalar determinados programas, etc. Pero, ¿no es cierto?, esa parte de Linux, ¿no es cierto?, es la parte más básica del manejo del sistema operativo, pero todo lo que se puede realizar
a posterior, ¿no es cierto?, esto es total, completa y absolutamente, ¿no es cierto?, independiente, ¿ya? O corre entonces, ¿no es cierto?, por cuenta de la iniciativa, entonces cada uno de ustedes. Cuente. No puse atención en un detalle antes. ¿Centro se va a descontinuar? Sí, ¿Rocky lo va a reemplazar? O sea, Rocky lo va a reemplazar, sí. Ya. Bien, Rocky entonces va a reemplazar desde el 2024 en adelante. Ah, ya. Por eso no estamos ya. Claro, Está la pregunta. de hecho todavía está disponible, ¿ya? De hecho uno entra al sitio de Centro, ¿ya? Se puede descargar la última versión, pero está diciendo, entonces, ¿no es cierto?, en muchos letreros amarillos diciendo que Centro entonces ya el apagón final ocurre en abril del 2024. Y la forma de funcionalidad es similar a la de Rocky. Es una copia exacta, es una vil copia china. ¿Ya? ¿Y cuál vamos a usar para clases? Creo que ahí está metido el reja. Creo que ahí está metido reja, no sé, está ahí metido manito ahí Para ver. Claro. Y las corporaciones. Eso. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, Vamos al centro. ¿no es cierto? Tenemos ya la máquina virtual instalada hace rato. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos el sistema listo, reiniciamos. Bien. Nos quedamos con la primera opción, cargamos el sistema. ¿Por qué me Ah, Yo estoy en licencia, información de licencia. espere. Sí, yo también, acá está. Muy bien. La información de licencia. ¿No es cierto? Dice que la licencia no está aprobada. ¿Ok? Y acá la licencia dice, ¿no es cierto? 107 viene sin garantías, ¿no es cierto?, de ningún tipo, orden, escrito o implícito. Bien. La distribución, ¿no es cierto?, está liberada como licencia GPL de versión 2. Los paquetes individuales de la distribución vienen con sus propias o sus respectivas, ¿no es cierto?, licencias. Una copia, ¿no es cierto?, de la licencia GPL2 está incluida con el medio de distribución. Esa es la única licencia que se quiere. Por lo tanto, usted acepta el acuerdo de la licencia, le dice liquidito, y ahí entonces finalizamos la configuración para iniciar inmediatamente la interfaz gráfica. Bien. Ahora, dice acá, ¿no es cierto?, el usuario que uno puede, con el cual puede hacer login, pero, ¿no es cierto?, vamos a trabajar directamente sobre el usuario de root. Por lo tanto, le digo, no está en la lista, ya, no está en la lista, y finalmente hacemos login como root, ¿sí? R-O-O-T. Vamos a ver, sacar la lupita. Ahí está, iniciamos como root. Y finalmente la contraseña, la vieja confiable, la contraseña que usted implementó. Acá me dice, nos siento una bienvenida, white to name, yo le digo siguiente, omitir, ¿sí? Y estamos listos para submit. Y acá cerramos la ventana que nos muestra unos videitos, entonces, introductorios del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Déjenme un momento que yo le voy a configurar la resolución de pantalla para empezar a trabajar. Hoy se parece a un acto más. Si hay una distribución que es una copia fiel, ¿ya? A Debian. ¿Cuál fue? Debian Linux. Pero igual, sé que no, yo sé que no hay que elegirla, ¿ya? No se toca esa distribución, por favor, no la toque. Sí, no la toque, ¿ya? O sea, es muy atractivo Debian Linux, pero no lo haga, ¿ya? Porque eso está hecho por chino. Bien.
Y los chinos son pero terribles, Sapo, a la son terribles, ¿no es cierto? Son sapo. terribles, ¿ya? Entonces, no dé nunca, ¿no es cierto?, credenciales cuando se enfrenta con una distribución de origen chino. Entonces, Deepin, ¿no es cierto?, puede ser muy atractivo, ¿ya? Visualmente muy atractivo, muy lindo, muy parecido a un Mac, ¿ya? Pero al ser de origen chino, ¿no es cierto?, sus compadres entonces son capaces de crear programas que normalmente, ¿no es cierto?, registran todo lo que hacen y lo envían, ¿no es cierto?, al gobierno chino. Así que es bonito. Pero son buenas personas. Sí, claro. Solo quieren dominar el mundo, ¿no? Claro, solamente quieren dominar el mundo, nada más. No hay nada que un niño chino no haga. Ya no me importa si Cualquier niño chino ya es mejor que yo. Te digo así, ¿no? ¿Han visto los videos de los niños chinos? En los bailan, juegan con las cuerdas, todo lo hacen, todo lo Las hacen. que igual lo hacen perfecto. Es que no, ellos no pueden ver reels, están todos. Ellos se aprovechan su tiempo. Oye, pero Estoy tú sabes tratando de que los modificar datos la de resolución de pantalla. ¿sabéis que Abajo, los abajo. datos de TikTok A la también se derecha. mandan a China? Tu derecha, tu Sí, derecha. pues, pero no llegan. Abajo. ¿Cómo que no? Porque no tienen restricciones, ellos no ven nada. Ahora presiona ese. Oye, pero si Ah, TikTok ya, es de acá está. Es que se parece mucho más. Sí, pues hay caleta. No, Llegan no, acá. no, es de China, Ya. la aplicación. ¿O no? A ver, googlealo. ¿De quién es TikTok? ¿Quién, Muy bien. ¿Qué país desarrolló TikTok? Entonces, ¿no es cierto?, nos vamos inmediatamente a la terminal. Bien. ¿Cómo que quiso ir? Segundo botón de mouse sobre el escritorio. ¿Sí? Abrir terminal. ¿Y cómo? 108 tiene muchas diferencias con este, definitivamente. China. ¿Mejor? Te Mejor. dije, Me todo gusta el más. rato están haciendo análisis de datos con todas las monas chinas que ven. Están haciendo así los nuevos análisis de datos. Ok, Para recomendarte más. Eso. a ver. Tenemos acá, ¿no es cierto?, la interfase, ¿no es cierto?, de este sistema operativo. Por eso. ¿Ok? O la interfase, ¿no es cierto?, de la línea de comando. ¿Ya? Donde lo primero, ¿no es cierto?, tenemos que ver qué directa significa ese texto que aparece acá. ¿Bien? Tenemos entonces, ¿no es cierto?, primero analizar, ¿no es cierto?, ya qué diantre, ¿no es cierto?, tenemos acá delante. Sí. ¿No sabes lo que significa el prompt? Lo que significa el prompt. El prompt. ¿Sí? Eso es lo que significa ese apartado de texto. No, de ahí es donde Bien. tú vayas a hacer más. Entonces, miren, vamos a hacer más grande todavía porque Porque aquí dice Gatón. Nos va. muy bien. Acá entonces ya tenemos bastante más grande. Este apartado de texto, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a la interfaz de línea de comando, tiene un nombre particular. Bien. El nombre, ¿no es cierto?, de este apartado de texto se le llama el prompt. ¿Sí? Este es el prompt. ¿Ok? Ahora, el prompt, ¿no es cierto?, en este caso tiene esta forma. ¿Sí? Root server, ¿no es cierto?, colita de chancho. Y finalmente, hashtag. Bien. Vamos entonces por partes. Esta primera parte, ¿no es cierto?, del prompt, ¿no es cierto?, indica siempre el usuario. Bien. El usuario entonces que actualmente tiene su cuenta en curso. Bien. Usuario entonces actual. Bien. El arroba es un símbolo, ¿no es cierto?, que universalmente en informática significa pertenece a.
Bien, que este usuario, ¿no es cierto?, pertenece a esta máquina. Bien, nombre de la máquina o nombre del computador. Colita de chancho en este caso, bien, que tiene un nombre este carácter, ¿sí? Este carácter se llama virulilla. ¿Cómo? Virulilla. Virulilla. ¿Sí? Así se llama este carácter. ¿Bien? Así como este se llama hashtag, este se llama arroba, ¿no es cierto? Este se llama ampersand, ¿no es cierto? Este se llama virulilla. ¿Sí? Y la virulilla, ¿no es cierto?, indica que el usuario se encuentra en su directorio predeterminado. ¿Sí? Cuando, ¿no es cierto?, el hashtag, o sea, cuando el prompt, ¿no es cierto?, indica virulilla acá, significa entonces que el usuario root, en este caso, se encuentra en su directorio predeterminado. ¿Ya? ¿Su directorio predeterminado? Claro, en el directorio que es propio de él. ¿Sí? Todos los usuarios. No. Todos los usuarios, incluido el root, forman parte o pertenecen, ¿no es cierto?, a un directorio predeterminado. O cada usuario en el sistema operativo posee, ¿no es cierto?, un directorio que es propio de él. Bien. Y en este caso, ¿ya?, la virulilla indica entonces que dicho usuario, sea el que sea, ¿no es cierto?, se encuentra en su directorio predeterminado. Bien. En el caso del directorio, ¿no es cierto?, del usuario root, ¿sí?, él tiene, ¿no es cierto?, un directorio que le es propio de él. Bien. Y ese directorio /root. ¿Ok? Entonces, para poder comprobar, entonces, ¿no es cierto?, cuál es la situación del usuario dentro del sistema de archivo, el primer comando que uno ve es el comando pwd. Bien. El comando pwd, ¿no es cierto?, indica precisamente cuál es la situación del usuario en el interior del sistema de archivo. O sea, en qué directorio se encuentra, en qué posición está parado. Bien. En cuál espacio, ¿no es cierto?, del sistema de archivo se encuentra presente el usuario. Y en este instante me está diciendo que se encuentra en su directorio nativo, que se encuentra en su zona de confort, ¿no es cierto?, que se encuentra en su directorio predeterminado. En este caso, /root. Bien. El usuario root es el único usuario que posee un directorio, ¿no es cierto?, que depende directamente del directorio raíz. Bien. ¿A qué me refiero con el directorio raíz? En Windows, ¿no es cierto?, ya, Windows, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de manejar varios, ¿no es cierto?, sistemas de archivo en el mismo entorno. Bien. Cada una de estas particiones, ¿no es cierto?, o cada uno de estos sistemas de archivo están, ¿no es cierto?, organizados en diferentes particiones, ¿bien?, y unidades lógicas, ¿ya? Para poder entonces migrar de una partición a otra, yo puedo contar entonces con diferentes unidades lógicas. A 2 puntos, D 2 puntos, C 2 puntos, E 2 puntos, ¿no es cierto? Y cada uno de estos, ¿no es cierto?, cada una de estas unidades lógicas tiene su propio sistema de archivo. Pero en el caso de Linux, ¿bien?, es un solo sistema de archivo. Bien. Acá nos olvidamos del C2 puntos, acá nos olvidamos del D2 puntos, eso no existe. Bien. Porque, ¿no es cierto?, a partir de un solo sistema de archivo, ¿no es cierto?, que está representado por esta línea oblicua, ¿sí?, que es la raíz, ¿sí?, el directorio raíz, ¿no es cierto?, representado entonces por esta línea oblicua, nacen todos los demás directorios que forman parte de la estructura medular del sistema operativo. Bien. Entonces, entre esas estructuras del sistema medular se encuentra el directorio /root. Bien. Y en el caso del root, es la única persona o es el único usuario que posee entonces un directorio que le es propio de él y que nace directamente de este directorio raíz. ¿Ok? Los demás usuarios, ¿no es cierto?, todos los demás usuarios, ya, aparte de root, que son creados, dependen directamente de otro directorio llamado home. ¿Cómo? Home. /home. Entonces, cuando yo creo un nuevo usuario,
¿no es cierto?, automáticamente el sistema operativo crea un directorio con el mismo nombre de usuario y este queda residente al interior del directorio home. Bien, y eso, ¿no es cierto?, es el común denominador para todos los usuarios entonces que, ¿no es cierto?, de manera venidera se crean entonces al interior del sistema operativo. Bien, entonces, a partir de este directorio raíz nacen, ¿no es cierto?, los demás directorios que forman parte de la estructura medular, entre ellos /bin, ya, /sbin, que, ¿no es cierto?, normalmente guardan todo lo que son aplicaciones, ¿no es cierto?, tanto de sistema como aplicaciones de usuario final, ¿sí? Todo lo que son archivos de configuraciones están residentes, ¿no es cierto?, en el interior de /etc, ¿sí? Todo lo que son, ¿no es cierto?, las cuentas de los distintos usuarios, ¿no es cierto?, están residentes al interior de home, ¿sí? Todo lo que guarda, ¿no es cierto?, los archivos de boteo o los archivos de arranque están al interior de del directorio /boot. Pero no Ah, la raíz. ah, Lo locales son la verdad. perfecto, ¿cierto? Si yo digo, ¿sí?, me voy a la raíz, ahí entonces está representada la raíz del sistema. Bien, entonces, para ver el contenido, ¿cierto?, de un directorio, yo puedo ver o yo puedo ocupar el comando ls. Bien, y el comando ls, ¿cierto?, me muestra, ¿ya?, tanto directorios, ¿no es cierto?, bien, como otro tipo de información, ¿ok? Directorios, archivos, tuberías, ¿no es cierto?, ya, etcétera. Tuberías, las pipelines, ¿sí? ¿Qué era el list y el s de downside? ¿Perdón? El ls, list y el ¿List? s. ¿Dónde está el list? No, el comando propio. Ah, ls, ¿sí?, ¿no es cierto? Listar. Bien. ls, ¿no es cierto?, crea una lista. Es como el BIM. Ah, es de Es list. como el líder de DOS. Pero si el cd change directory, pues cambiar de directorio. Claro, pero en este caso, ¿no es cierto?, hizo un cambio de directorio a la raíz. Entonces, ¿Sí? Cambiar de directorio a la raíz. Y estando en la raíz, entonces ya tengo acceso, ¿no es cierto?, a toda la estructura de los con eso voy a hackear Linux. Como yo les decía, ¿no es cierto?, está el directorio bin, acá está ese bin, ¿no es cierto?, y bin, que son, ¿no es cierto?, directorios que almacenan, ¿no es cierto?, aplicaciones de usuario final y aplicaciones de sistema, ¿ok? Tenemos, ¿no es cierto?, el /root, que es el directorio que es propio del superusuario, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el home, ¿no es cierto?, que se encarga de almacenar las cuentas de los demás usuarios que no son, ¿no es cierto?, root. Bien. Boot, ¿no es cierto?, que son ya los archivos de arranque del sistema. Bien. etc, ¿no es cierto?, que se encarga entonces de almacenar archivos de configuración y variables de entorno. Bien, ¿no es cierto? Dev, ¿sí? El directorio dev, ¿no es cierto?, se encarga de almacenar todo lo que son archivos propios del hardware del sistema. Bien. En Linux, ¿sí?, absolutamente todo se representa en la forma de archivos, ¿sí? Los dispositivos son archivos, los usuarios son archivos, los archivos son archivos, los directorios son archivos, las librerías son archivos, todo, absolutamente todo en Linux se representa en archivos. Bien. Y en este caso, ¿no es cierto?, el directorio dev almacena todo lo que es, ¿no es cierto?, la información del procesador, memoria, chipset, video, puertos, etc. ¿Ya? Y todo lo representa entonces en la forma de archivos. El procesador, ¿no es cierto?, está representado en la forma de archivo. Los puertos están representados en la forma de archivo. Las unidades de disco duro, ¿no es cierto?, están representadas en la forma de archivo. Entonces, con estos archivos yo los puedo manipular de tal manera de poder crear particiones, ¿no es cierto?, de poder crear formateos de disco duro, ¿no es cierto?, etc. Bien, pero todo está representado entonces en la forma de estos archivos. ¿Ok? Continuemos, ¿sí? Nótese, ¿no es cierto?, que en este caso el usuario se encuentra en su zona de confort, pero en este caso, cuando yo modifiqué la ruta, ¿no es cierto?, o modifiqué la ubicación, me va a mostrar precisamente dónde el usuario se encuentra en la actualidad. Por ejemplo, si yo le digo cd, etc., ¿no es cierto?, me dice entonces, ¿no es cierto?, dónde el usuario se encuentra actualmente, y me encuentro entonces directamente en el directorio etc. Si es una carpeta dentro del proceso, Yo perfectamente puedo crear. manda la última carpeta. Manda la última carpeta. ¿Sí? Manda la última carpeta. Bien. A menos, ¿no es cierto?, que usted le diga, por ejemplo, que voy a crear un MK
MKDIR, por ejemplo, para crear una carpeta, slash, ¿no es cierto? Y creo entonces la carpeta. Esa carpeta finalmente va a ser creada desde la raíz. Desde la raíz. Miren, vamos a hacer la siguiente. Pero no lo podía hacer si no lo hacía desde la terminal, creo. Miren, vamos a hacer la siguiente experiencia. Acá tengo a una LS, ¿no es cierto? Acá tengo todo lo que son archivos, principalmente. Bien, archivo y directorio. ¿Ok? Y voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Lo separamos por lo que es lo que? Sí. Los directorios normalmente son están en la zona. ¿Ok? Ahora, otra forma donde yo puedo hacer una distinción es ocupar el comando ls-edit. Bien. Lo que hace el comando ls-edit es generar una lista detallada de cada uno de los elementos. Entonces, cuando yo. Con los atributos. Bien. Los atributos vamos a hablar de eso la próxima clase. Bien. Pero, todo lo que son, todos los archivos que están marcados con D, ¿sí? Son directorios. Bien. Son directorios. Entonces, supongamos que yo voy a crear este directorio, MKDIR casa. ¿Ok? Y por otro lado voy a crear MKDIR, ¿no es cierto? Slash hogar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Casa que va a pertenecer y hogar en la red. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Exactamente, ¿sí? En el caso del directorio de casa, ¿no es cierto? Quedó creado al interior del directorio etc. ¿Bien? O sea, si uno hace un, ¿cómo se llama? Un ls, ¿no es cierto? Y un l tabular stop. ¿Sí? Sí. ¿Por qué va a ser el stop? Acaba de ser el stop. Una orden similar es stop. Pues si no Claro, sí, no a ver. Pero empezamos con problemas. LS dentro, se está usando el comando dentro de LS. Claro, pero es que en este caso del ls estoy tratando de hacer un pipe, ¿cómo se llama? Un pipa. ¿Ya? ¿Por línea? Claro, por línea. El código. Wait. 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 Por ahí va. Yo sabía que con stop normalmente se podía Sí, pero en pero parte. creo que es para el batch. Pero si estaba en batch, No, pues tiene que traer batch. no sé. Bueno, en todo caso, si hacemos un análisis acá, nos vamos a encontrar con que el directorio casi se encuentra por acá, más arriba. ¿Sí? A mí se me ocurrió, ¿no es cierto?, de aquí el directorio etc. El que tiene archivo. Claro, archivo. Acá está el directorio de casa. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto? Si nos vamos a la raíz, ¿ya? Si me voy a la raíz, ¿no es cierto? Hago un cd raíz, ya con el S. Acá encuentro todo ese directorio hogar. ¿Bien? Vale, decir, ¿no es cierto? Dependiendo, ¿no es cierto?, del modo como yo haga el comando mkdir, ¿no es cierto?, va a crear el directorio en un punto determinado. ¿Ok? Si estamos dentro de varias carpetas, podemos ver a raíz. Sí. Yo voy a estar, ¿no es cierto?, lo más recóndito respecto al archivo. Escribo cd slash y voy a llegar inmediatamente a la raíz Es como de CD backslash. Claro. ¿Sí? Ahora, el hashtag, ¿no es cierto?, significa que es el usuario con privilegios. ¿Sí? El hashtag, ¿no es cierto?, significa que es el usuario privilegiado. ¿Sí? Que es el usuario root. No tiene un símbolo para El 5 pesos. El 5 pesos. ¿Sí? El hashtag, ¿no es cierto?, y todo lo demás
El signo peso entonces, ¿no es cierto?, alude ya a que estoy delante del usuario con privilegio. Bien. Mientras que Eso es el pronombre. el signo peso entonces, ¿no es cierto?, alude al usuario tal. No dice Bien. O al usuario entonces del perraje, clase figura, gente común. Bien. Ok. Continuamos entonces la próxima semana con todo lo que se puede hacer con archivos, estructura de directorios, creación de directorios, ¿no es cierto? Creaciones de directorios anidados, bien, creación de archivos, gestión de archivos, configuración de permisos, de todo. O sea, la próxima clase se viene en MATLAB, ¿ya? Ok. Les paso directiva, ¿ya? Agradeciendo enormemente su asistencia. Litania.